Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar ya con el webinar de hoy. Espero que todos os encontréis muy bien. Mi nombre es Pedro Beneit, soy responsable del área pedagógica de AM Learning y esta tarde vamos a tener la suerte de estar con Marcos Ascanio, coach pedagógico de Progrentis. Como ya sabréis, algunos o casi todos, si sois asiduos a estos webinars, nuestra solución para el desarrollo de destrezas para aprender a aprender. Y nada, vamos a arrancar. Esperemos que paséis una hora pues aprendiendo y compartiendo el conocimiento. Y sin más dilación, pues voy a pasar el testigo a Marcos. Marcos, adelante. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, te paso el testigo, todo tuyo. Venga, vamos allá. Bueno, pues bienvenidos a todos. Darle las gracias a Ian por contar conmigo para estar aquí con ustedes y poder compartir con ustedes este ratito en el que, bueno, pues la idea es que podamos hablar de gamificación y de aprendizaje basado en el juego. ¿Qué es eso de gamificar o de estar hablando del aprendizaje basado en el juego? Pues no es más que llevar nuestra realidad, nuestro día a día, al aula. Es decir, ¿qué es lo que les gusta a los niños o cómo aprenden los niños desde que tienen 3 años o 2 años? Aprenden a través del juego. Ellos cogen un objeto y juegan con él, lo tiran al suelo, ven qué pasa, se lo meten en la boca y cada vez que vamos subiendo de edad, pues también nos encanta jugar y cada vez más pues nos olvidamos de ese acto de jugar en nuestro día a día y cuando lo volvemos a realizar es cuando decimos, oye, pues qué bien sienta o cómo me gusta compartir alrededor de una mesa con personas para interactuar, desarrollar habilidades sociales y además ir aprendiendo. Entonces al final no se trata de otra cosa, sino de tomar este juego y llevarlo al aula. Eh, si nos preguntamos qué es jugar, si nos vamos a la RAE, a la Real Academia de la Lengua Española, tenemos dos definiciones. La primera definición es hacer algo con alegría, con el fin de entretenerse, divertirse o desarrollar determinadas capacidades. Fíjense, tres aspectos fundamentales: entretenerse, divertirse o el que más debería de estar anclado al aula, desarrollar determinadas capacidades. ¿Vale? Entonces, ¿por qué jugar en el aula? Porque realmente desarrolla capacidades. Y el segundo dice entretenerse, divertirse tomando parte en uno de los juegos sometidos a reglas, medio o no en el interés. La segunda opción de juegos de las más importantes que tiene, sometido a reglas. No nos podemos olvidar de que cualquier juego debe de tener unas reglas y esto somete a la persona que está jugando. Entonces, si nos fijamos, las reglas nos van a dar ese entorno mágico del juego y ese entorno que hace que el acto de jugar sea tan importante. Y si nos centramos en qué es el juego, Vale, voy. a ver, por ahí hay un micro abierto. Jesse Schell, en su libro The Art of Game Design, dice que es una actividad enfocada a resolver problemas donde los usuarios adquieren una actitud definida como lúdica. ¿Se fijan? Una pieza fundamental, el arte de resolver problemas, que es otra de las cosas que deberíamos de centrar dentro del aula, pues nuestra actitud como profesores. No se vayan al acto de resolver problemas matemáticos, sino resolver problemas diarios, ¿vale? No es la problemática matemática, sino cualquier tipo de problema y con una actitud lúdica, con una actitud de juego, de diversión. Bernard Sweet, de Grasshopper, dice que es el intento voluntario de los participantes de superar obstáculos. Esta definición se liga mucho a la anterior, en el que dicen que va enfocada a la resolución de problemas, pues superar esos obstáculos y demarca una diferencia, que es intento voluntario. Tiene que haber voluntad y tiene que haber decisión por parte del jugador a querer jugar. Nosotros no podemos imponer a los alumnos o a las personas jugar,
sino si quieren jugar, pues jugaremos, ¿vale? Y la tercera, Chris Crawford, on Game Design, en su libro, habla de que tiene que ser un sistema basado en reglas con un objetivo de victoria. No perdamos el objetivo de que en un juego debe de haber una victoria. Normalmente va a haber un ganador y un perdedor. Por ahí, pues es verdad que está feo esto de los perdedores, los ganadores, o que en edades tempranas se puede llegar a malinterpretar, pero se podría educar con el juego en cuanto a eso, en cuanto a que podemos ir hablando de ese sistema basado en reglas y el objetivo no siempre puede ser ganar, no tengo por qué ganar yo personalmente, sino que gane un equipo o que gane toda la clase, pero siempre tiene que haber un objetivo de victoria, de conseguirme pasar el juego. ¿Y esto es serio? Pues sí es serio, ¿vale? Porque el juego es el trabajo de la infancia, como les decía antes. O sea, el niño desde que empieza, desde que nace, empieza a jugar y esa es su visión o esa es su forma de aprendizaje a medida que va pasando el tiempo. Y entonces para los niños el juego es una parte fundamental del aprendizaje. Hay muchas profesoras o profesores que nos preguntan, ¿no? ¿Y en las edades de infantil creen que es bueno jugar? Sí, es que es las más importantes, o sea, desde infantil tenemos que estar jugando y realizando aprendizaje basado en juego y no irlo perdiendo como se va perdiendo a lo largo de que los alumnos van aumentando de edad y van pasando de curso. Vamos a meternos ahora con las características del juego, porque son algunas características que forman un círculo mágico. Ese círculo mágico en el que hace que el juego sea tan especial y se genere un entorno tan particular de aprendizaje y en un entorno lúdico, ¿vale? Hablábamos antes del primero, de la voluntariedad, ya salió por ahí. Un juego tiene que tener voluntariedad, tiene que nacer desde que el alumno quiera jugar, no imponer el juego. Además, tiene que tener una segunda característica muy importante y que cada vez estamos escuchando más y nos estamos dando cuenta de que es muy importante, que es el feedback instantáneo. Es decir, dar esa retroalimentación al alumno de qué cosas está haciendo bien y qué cosas puede mejorar. Pero tiene que ser instantáneo, no puede ser que el alumno juegue hoy y nosotros demos el feedback dentro de una semana. Tiene que tratarse de un feedback instantáneo en el momento del juego. Además, pues también tiene que tener retos y objetivos delimitados. Es decir, un juego no puede ser a lo largo de muchísimo tiempo, tiene que ser en un corto periodo de tiempo, con objetivos delimitados. El alumno tiene que saber cuáles van a ser los objetivos que tiene que desarrollar y además tiene que tener retos, tiene que ser un reto para el alumnado. Tiene que llevar motivación. Es decir, el juego tiene que ser algo que motiva al estudiante. No tanto que nos motiva a nosotros, sino que sea del entorno familiar del estudiante. Sí, ahora pues está muy el Among Us. No sé si han visto qué es ese juego en el que, bueno, pues es un juego en el que hay unas personas es un juego de rol en el que unos tienen que hacer unas determinadas acciones, otros otras, pero sin que pillen quién eres tú o qué. Ubicas el trabajo que me hace falta en el ordenador, ¿eh? Lárgate. ¿Podríamos silenciar los micros, por favor? A ver, que yo desde aquí no puedo. Bueno. Entonces, bueno, lo que les decía, la motivación. Entonces, si nosotros los vinculamos al día a día del estudiante, vamos a conseguir ese extra de motivación que va a hacer que el alumno se enganche. Además, lo que les decía antes también salió por ahí, las reglas. El juego tiene que tener unas reglas y los jugadores se tienen que someter a esas reglas. Entonces, es necesario que el alumno sepa cuáles van a ser las reglas y las tiene que cumplir. ¿Bien? Después, el juego por sí tiene un valor propio en el que lo que va a conseguir es que tengamos ese círculo mágico en el que pues, el propio valor del juego va a hacer que se desarrolle de forma correcta y que sea capaz que los estudiantes sean capaces de desarrollarlo de forma correcta.
Hablamos antes también de ganar o perder. En un juego se tiene que ganar o perder. Los niños tienen que ser capaces de entender esto, tienen que ser capaces de que pueden perder o pueden ganar. Pueden ganar ellos, puede ganar la clase, puede ganar el grupo, pero siempre alguien gana y alguien pierde. Entonces es importante que vayamos trabajando esto con los propios alumnos. Es un sistema cerrado, tiene principio y fin, ¿vale? No podemos lanzar una gamificación o un juego en un momento determinado sin tener el fin claro o saber cómo vamos a cerrar ese juego. Entonces es un sistema cerrado que tenemos que tener bien claro cuándo va a empezar y cuándo va a terminar. Tenemos que tener muy claro que se va a dar el conflicto dentro del juego. Sin el conflicto no se aprende, ¿vale? Los alumnos van a tener conflicto tanto con el juego como con el grupo, como con su propio grupo si es un juego, un juego por grupos. El juego es el conflicto es una oportunidad más de aprendizaje y podría ser interactivo, ¿vale? He introducido esta opción de la interactividad porque no tiene por qué ser siempre interactivo. Puede ser un juego de mesa en el que no estamos trabajando con nada interactivo, pero sí es verdad que si queremos darle un extra de motivación, podríamos trabajar con algún tipo de juego interactivo. ¿Qué beneficios traen? Pues al aula, pues traen la autonomía y el razonamiento. Un juego siempre va a ser, o este tipo de aprendizaje va a ser que el alumno trabaje de forma autónoma. Si está trabajando solo y si está trabajando en grupo, pues aprende a trabajar individualmente en grupo. Y además fomenta también el razonamiento, porque en muchas ocasiones va a tener que seleccionar estrategias, va a tener que seleccionar pasos a seguir, va a tener que valorar cuál es la mejor, cuál es la peor, qué pasos tiene que dar, qué pasos les va a llevar a equivocarse. Después potencian el desarrollo de habilidades sociales, sobre todo en los juegos en grupo, no en los juegos individuales, pero sí que en los juegos en grupo pues van a desarrollar esas habilidades sociales dentro del estudiante. Además, también se usa un aprendizaje activo y significativo porque el alumno está aprendiendo haciendo y se va a acordar de esta experiencia de aprendizaje durante muchísimo tiempo y va a desarrollar ese aprendizaje significativo ya que va a marcar al estudiante para ocasiones futuras. Además, bueno, como decíamos, el feedback inmediato lo que va a hacer es que va a guiar su formación, va a saber si se está equivocando o no se está equivocando, si va por el camino correcto o no va por el camino correcto, si hay algo que debería de repasar o no. Entonces ahí pues va a tener ese feedback inmediato que va a guiar la formación. Y también promueve la creatividad, el pensamiento lateral y el divergente. Si nosotros lo que proponemos al alumno son retos abiertos, no retos cerrados con preguntas de sí, no, sino al revés, buscamos retos que sean abiertos, que den la opción a que el alumno pues tenga esa promoción de la creatividad y del pensamiento lateral, pues vamos a trabajar pues también todo este aspecto con ellos. Y por último, si trabajamos, como decíamos antes, con la parte de interactividad y con tecnología, pues vamos a estar contribuyendo a la alfabetización digital y vamos a estar dándole más herramientas o vamos a estar ayudando al alumno en ese fomento de la ciudadanía digital. ¿Sí? Al final, por hacer un poquito de énfasis en el proceso del juego, cuando nosotros estamos jugando, lo que se va a abrir es la motivación. Es decir, nosotros estamos, si el alumno se ve motivado y le gusta lo que está haciendo, se va a abrir la motivación. Y esto lo que va a hacer es que va a abrir 3 canales súper interesantes. El primero es la emoción, que la emoción, como bien dicen por ahí, bueno, Chema Lázaro lo dice mucho, la emoción es el pegamento de la memoria. Entonces, si nosotros conseguimos que el alumno se emocione, se va a abrir el vínculo de tener pegado a esa memoria pues todo el procedimiento que se está dando mediante el juego. Otra es la curiosidad, ¿vale? El alumno va a querer pues seguir preguntándose y seguir trabajando porque está muy motivado y quiere seguir aprendiendo de esta manera. Y por último es la experimentación, porque el alumno la curiosidad lo que le va a llevar también es un poco a esa experimentación, a probar, a ver qué está pasando, a ver qué pasa si me equivoco, qué pasa, si no me equivoco, qué pasa, puedo conseguir todos los puntos, oye, puedo ayudar a otros grupos a trabajar. Entonces esta experimentación, esta curiosidad y esta emoción, lo que nos va a dar es aprendizaje. ¿Bien? Entonces, ahora les hago una pregunta.
¿Alguien conoce a este personaje? A este personajillo que tenemos en pantalla. Venga, podemos escribir en el chat si quieren, a ver quién no conoce a este personaje. Bueno, creo que sí, que todos conocen a Super Mario. Muy bien, ahí está. Super Mario Bros. ¿Y alguien sabría decirme qué nos enseñó este personaje? ¿Este personaje a alguien le enseñó algo o simplemente fue un divertimiento de su época, de su momento en el que pues, cuando jugaban pasaban horas? Yo creo que sí que nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha enseñado a ser pacientes y a concentrarnos, es decir, a que si a mí me matan en una misión, tengo que volver a empezar la misión entera. No puedo apagar la maquinita, sino ser pacientes. Oye, me he equivocado, bueno, vamos a darle otra oportunidad. Y tengo que concentrarme. Si yo no me concentraba, venía el caracol y me mataba porque me mordía. Entonces, tengo que estar concentrado en lo que estoy haciendo. Además, me enseñó a gestionar los tiempos y a organizar la estrategia. ¿Por qué? Porque lo primero, gestionar los tiempos también, pues a mí mi madre me lo enseñó a base de cholazos también, como decimos en Canarias. No me podía pasar todo el día pegado a la maquinita jugando al Mario Bros. Pero sí es verdad que yo pues también aprendí a gestionar los tiempos y si me decía, oye, pues tienes tanto tiempo de juego, pues sabes gestionar los tiempos. Y después dentro del juego también a organizar las estrategias, ¿vale? Porque no era lo mismo cuando ya te mataban y sabías que en la fase número 3 cuando ibas a saltar de un lado a otro, pues venía un bichito y te mataba, pues organizabas la estrategia y decías, bueno, pues voy a parar un poquito más o voy a saltar un poquito más tarde. Además, nos teníamos que adaptar al medio porque cada misión es diferente, cada estrategia que yo tenía que usar en cada una de las misiones es diferente. Entonces, aprendimos a ser dinámicos, a adaptarnos a ese medio para conseguir pasar las misiones y llegar hasta el final. Además, pues también nos ayudó a gestionar esa frustración, a aceptar que si me mataban tenía que volver a empezar y aunque yo fuese un máquina, si tenía un mal día, pues al final no iba a conseguir el objetivo o no iba a pasar la misión. Y después también a confiar, a respetar y a colaborar. ¿Por qué? Porque tenías que confiar en ti mismo, ¿vale? Y respetarte a ti mismo, confiar también en que eras capaz y colaborar. Dentro del juego tenías a Luigi, tenías al dragón que te ayudaba, al dragón, bueno, sí, al medio caballo al lado que te ayudaba. Entonces ahí pues tenías también a otros personajes que te ayudaban y con el que tenías que colaborar. Entonces sí que este personaje nos ha enseñado muchas cosas. A lo mejor no somos conscientes de todo lo que nos ha enseñado, pero sí es verdad que nos ha ayudado a llevar todo eso a la práctica. Y aquí, a la luz de una bombilla, el blog, que a mí me encanta este blog, bueno, esta página web, se los recomiendo mucho, nos hace un resumen de por qué nos gusta jugar. ¿Vale? Aquí, pues lo que hacen es que nos dan 7 placeres del jugador, 7 placeres que tiene este jugador y lo que nos hace es pues ver por qué nos gusta jugar, en verdad, en nuestro día a día. Y ahí nos habla pues de la expresión, del reto, de la comunidad. Lo importante es que tener una comunidad, un conglomerado de personas que nos ayuden o que con los que yo me pueda desahogar o pueda hablar del juego que estoy realizando. Cómo nos gustan las personas las historias, contar las historias y vivir historias. Esto es súper importante porque es uno de los elementos más importantes de una gamificación, que es la narrativa. Es esa forma de contar las cosas, cómo envolvemos el aula en esa narrativa, en esas historias. Después, una de las que más me causó impresión es la sumisión, cómo esta sumisión engancha también. Cómo nosotros no preguntamos por qué si le doy al cuadrado en el FIFA, pues el jugador hace un centro, o por qué en Mario Bros cuando saltaba un determinado espacio y no saltaba más alto. Entonces son normas que están hechas y que nosotros somos sumisos a esas normas. Ni las preguntamos ni las cambiamos. Las No te tomamos como estoy tal. oyendo, ¿eh? Después, esa sensación, ¿vale? Probar qué está pasando dentro del juego, ese sentimiento de saber esas interacciones, cómo las pueden llevar a cabo. Y por último, la exploración, ¿vale? No Esa sé lo que exploración dices.
Anda, pues. cómo ver todas las sorpresas, hay un perfil de jugador muy determinado que les encanta pasarse todos los niveles del juego y pasar por todos los sitios que se pueda pasar. Entonces, pues otro de los placeres es ese de la exploración. Y tenemos que ser legales, ¿vale? A nosotros lo que nos afecta es la LOMCE y tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que ser legales en cuanto a no vale jugar por jugar, sino vale jugar si voy a desarrollar unos objetivos y unos aprendizajes en el alumno. Lo verdaderamente importante es que el juego desarrolle aprendizaje y Que que no ese quiero, aprendizaje... no quiero nada esto. A ver si... yo creo que este es el que está abierto. Vale. Aquí yo he hablado de varias cosas. He hablado de un aprendizaje basado en juego, he hablado de juego y he hablado de gamificación. Entonces, pues hay que diferenciar varios aspectos y es importante que los tengamos claros. Entonces, vamos a ver por el propósito de lo que nosotros queramos hacer, pues vamos a tener un tipo de metodología u otro. Si nuestro propósito principal es simplemente divertir, pues estamos haciendo un juego, ¿vale? Quedo con unos amigos, estamos aburridos y simplemente pues quiero divertirme, pues saco unas cartas y juego a las cartas. Eso es un juego, ¿vale? Además, si el propósito es recrear una situación en un entorno seguro, es una simulación. Es decir, pues yo quiero que los alumnos me construyan una carretilla, ¿vale? Pues ahí estoy haciendo una simulación. O quiero hacer que los alumnos entiendan que no pueden, no pueden reírse o vamos a luchar contra el bullying. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a poner unas situaciones para hacer un role-playing y ahí vamos a simular qué pasa cuando se ríen de ti, cómo podemos trabajar esto. Pues ahí lo que vamos a hacer es una simulación, ¿vale? Es un entorno seguro en el que todos entendemos que estamos haciendo una simulación y aquí lo que vamos a desarrollar es una simulación, ¿vale? Si el propósito principal es que se aprenda mientras estamos jugando a un juego, aquí lo que estamos haciendo es un ABJ, un aprendizaje basado en el juego, ¿vale? Estoy aprendiendo mientras estoy jugando, ¿ok? De estas, pues vamos a ver muchas y hay muchas por internet. Y después, si lo que yo quiero es utilizar elementos del juego para motivar, estoy haciendo una gamificación. Por ejemplo, estoy llevando un sistema de cartas, un sistema de puntos, en el que los alumnos, según los puntos, van a tener unos premios. Fíjense que yo no estoy jugando a ningún juego concreto, pero sí estoy utilizando la mecánica de juego de la puntuación. Entonces, aquí lo que voy a desarrollar es una gamificación. ¿Bien? Y si lo que yo quiero, si el propósito principal es que resuelvan un problema y generen ideas inspirándose o creando un juego, lo que estoy haciendo es game thinking, es la creación de juegos. Bien, ahí queda clara la diferencia entre qué es un juego, qué es una simulación, qué es un aprendizaje basado en el juego, la gamificación o el game thinking, ¿verdad? Bien, nos centramos en dos, ¿vale? Nos vamos a centrar en el aprendizaje basado en el juego y en la gamificación, como hablábamos al principio y como es el título, ¿vale? Entonces, el aprendizaje basado en el juego es una metodología en la que se utilizan los juegos ya creados o inventados, ¿vale? Con el fin de poder aprender a través de ellos. Por ejemplo, utilizo el Monopoly para aprender, utilizo la OCA, utilizo cualquier otro juego que ya esté creado o que lo modifique, ¿vale? Para aprender a través de ese juego, ¿vale? Entonces ahí lo que vamos a conseguir es que el juego sea el vehículo para afianzar los conceptos. De pues podemos tener millones de ejemplos y, por ejemplo, en un aprendizaje basado en proyectos, en un ABP, podríamos utilizar el ABJ en medio, ¿vale? Porque yo podría utilizar en la activación algún juego, podría ser en la investigación algún juego, podría ser en la realización o en la diversión algún juego, ¿vale? En una secuencia de tareas de Merrill, en el que tenemos una activación, una demostración, una aplicación y una integración, también cabe jugar, ¿vale? También podría utilizar en esta secuencia didáctica, pues los juegos.
Y por último, si nosotros nos vamos a una UDI, a una unidad didáctica integrada, pues tiene diferentes fases como es la motivación, la planificación, el desarrollo, la síntesis y la evaluación. Yo podría también desarrollar cualquier tipo de juego. Bien. Y otra que a mí me encanta, me gusta muchísimo llevarla al aula, es la Casa del Tesoro, que es en aquella en la que, bueno, pues tenemos unas pistas y el alumno tiene que ir siguiendo esas pistas para resolver un acertijo, un panel o lo que sea. Entonces, esa Casa del Tesoro ya de por sí es un juego. Entonces, tenemos diferentes tipos de juegos, ¿vale? Tenemos, pues, según el lugar en el que se juega el juego, pues tenemos juegos de exteriores o juegos de interior. Según la estructura puede ser libre, dirigido o presenciado. Según los participantes puede ser solitario, individual, en paralelo, en pareja o en equipo, ¿vale? Y según el tipo de desarrollo que nosotros queramos desarrollar o conseguir con el alumno, pues puede ser sensorial, motor, verbal, simbólico, de memoria, de fantasía o manipulativo, ¿vale? Aquí les vamos a dar algunos juegos, ¿vale? Nosotros primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es nuestro objetivo o nuestra finalidad, el tiempo que tenemos y el material que necesitamos. Y con eso voy a diseñar o buscar el tipo de juego que proponemos o que voy a desarrollar. ¿Bien? Yo en mi aula, pues lo que hago es que diferencio entre dos tipos, los juegos de mesa y los juegos de movimiento. Entre los juegos de mesa, pues podemos tener el dominó, las cartas, el bingo, las ruletas, las flashcards, el memory, los cuestionarios, los dados, y los juegos de movimiento en el que el alumno se tiene que levantar y tiene que hacer algo. Pues ahí tenemos el breakout, las casas de tesoro, el descubrimiento o el role-playing, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? Para estos momentos en el que estamos en una semipresencialidad o en una presencialidad o que nos pueden confinar dentro de un mes, pues aquí tenemos muchos, ¿vale? Ahí seguro que ya muchísimos los utilizan, como puede ser el Geniali, que tenemos algunas plantillas para hacer juegos, el Kahoot, el Quizzes, estos dos funcionan muy, muy bien. El Unity, no sé si lo conocen, Flippity funciona también súper bien, a mí me encanta, y es más, hoy les voy a enseñar algunos de los juegos que tengo hechos con Flippity. Después tenemos Quizlets y el PR. Bien. El juego es un aprendizaje serio. Si se fijan, miren cómo podemos jugar en el que, bueno, pues tenemos aquí los alumnos pues estaban jugando a conseguir el pasaporte del país y tenían que hacer diferentes pruebas para rellenar ese pasaporte de diferentes sellos. Cómo podemos jugar a una especie de Oscar para que ellos descubran los diferentes lugares de una ciudad o cómo se pueden convertir en chef para aprender a contar, para trabajar con fracciones, para... Entonces aquí lo que estamos consiguiendo es que el juego sea algo serio y estén aprendiendo mientras están manipulando y están haciendo algo. Aquí vemos cómo podemos trabajar los números con las fracciones, con otros tipos de números y ahí están trabajando en inglés. Y cómo los profesores también juegan, ¿vale? Como los profesores en las sesiones de trabajo entre profesores también pueden jugar para desarrollar esos aprendizajes. Este dominó, aquí tienen el QR, ¿vale? Este QR les va a llevar a las plantillas. Tienen, a ver si lo... Esperen un momentito, porfa. Les voy a compartir. Bien. Este dominó tienen aquí pues diferentes plantillas, puede ser un dominó para jugar con fracciones, con tipos de figuras geométricas, con perímetros, con áreas, con capacidades y volúmenes, pero aquí lo tienen en blanco para que ustedes lo desarrollen, ¿bien? ¿Cómo jugaba yo? Pues aquí lo que hacía era jugar a el dominó con operaciones combinadas sencillas y con el resultado por el otro lado. Entonces el alumno tiene que juntar una operación combinada sencilla con su valor o el valor de su expresión, ¿vale? Entonces aquí pues estamos trabajando los números negativos y a través de la modificación de un juego que es el dominó, que no sé cuántos siglos tendrá de existencia o cuántos años tendrá de existencia, pues lo hemos modificado para desarrollar un juego para el aula, ¿vale? Aquí podríamos descargar el dominó en PDF, ¿vale? Y si no, pues podríamos utilizar la plantilla para rellenarla con lo que nosotros queramos. Bien, entonces aquí tenemos la ficha y lo podríamos rellenar con lo que nosotros quisiéramos para poder trabajar con el contenido que nosotros quisiéramos.
Bien, si seguimos, tendríamos por aquí también unos bingos. Esto ya es de Flippity, ¿vale? Entonces este bingo interactivo, a ver si nos lleva a la... Vale. Este bingo interactivo pues era lo mismo, ¿vale? Tú tienes un listado de operaciones matemáticas con sus resultados al lado y yo lo que iba diciendo era la operación matemática y ellos tenían que verificar si en su bingo tenían el resultado, ¿vale? Cuando le dan a print aquí, pues se te saca el PDF, entonces a cada alumno tú le puedes entregar este PDF, no hace falta imprimirlo, sino lo podríamos guardar y una vez que lo hemos impreso o se lo podemos pasar a ellos, entonces tú puedes ir diciendo las operaciones combinadas y ellos van tachando si tienen el resultado de esa operación combinada para trabajar el cálculo mental. También lo podríamos hacer con, si le damos a play, aquí también lo podríamos compartir por Classroom, ¿vale? Y a cada alumno le llegaría un modelo de bingo. Y bueno, ahí se los dejo a ustedes. Sé que otros compañeros lo han usado para estudiar la tabla periódica, en el que, bueno, pues les ponen los símbolos y el elemento al lado, entonces ellos dicen el símbolo, ellos dicen el elemento y los alumnos tienen que comprobar si tienen el símbolo. Entonces ahí tenemos diferentes opciones para ir jugando con esas opciones al bingo dentro del aula. Fíjense que estamos utilizando el juego para desarrollar un aprendizaje. Las flashcards, que son estas tarjetas en las que la mitad tienes por delante tienes una definición y por detrás tienes el resultado, pues aquí podríamos usar, pues yo lo usé para trabajar las fracciones, entonces esto les encanta porque van viendo si se van equivocando o no. Yo después bueno, lo podríamos ver ya. Flippity. ¿Cómo se crean estos juegos con Flippity? Es muy sencillo, es meternos en flippity.com, ¿vale? .net, perdón. Meterte en flippity.net y aquí tienes un montón de plantillas diferentes, ¿vale? Pues miren, aquí tienen un juego parecido a la OCA, una ruleta, un selector de elementos al azar, candados para un breakout, un juego de memoria, una sopa de letras, un crossword. Aquí tienen un montón de ejemplos, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuando quieran uno, lo que pueden hacer es demo para jugar y si quieren el template, lo único que hay que hacer es ir a template y descargarte, lo que se te descarga es una hoja de cálculo, ¿vale? Se te va a copiar esta hoja de cálculo y simplemente tienes que seguir las instrucciones que están en la página web y modificar la hoja de cálculo. Es muy sencillito, ¿vale? Es completamente gratuita, ¿vale? Están preguntando por el chat si es de pago. No, es completamente gratuita y puedes hacer lo que puedes utilizar las que tú quieras, ¿vale? Aquí otro de Flippity que a mí me encanta es un panel. Este lo utilizaba más en presencialidad, en el que, bueno, lo que tenemos es un panel con diferentes categorías. Entonces, tú pones aquí los grupos que están trabajando. Espérense porque no se los he compartido. Ahora sí. Esto es un panel, ¿vale? Con diferentes categorías. Aquí tú pones los números de grupos que tengas en clase. Y yo trabajaba con 8 grupos de 4. Entonces aquí, bueno, pues tú dices, grupo 1, ¿qué quiere? Los Simpsons. Ah, pues sale una palabra, una pregunta, ¿cómo se llama este personaje? Entonces, pues los grupos levantaban su pizarrita para que no se copiaran, ellos se ponían de acuerdo y levantaban la pizarra cuando yo contaba 3 y venga, pues entonces aquí tienes la pregunta y le vas poniendo los puntos a los alumnos, a los grupos que han acertado y que han errado. Bien, entonces ahí pues se van sumando los puntos. Grupo 2, venga, ¿qué quieren? Inglés por 300 puntos, ¿vale? Entonces, ahí podemos ir jugando diferentes juegos para ir desarrollando aprendizaje. También tenemos Genially, ¿vale? En Genially tenemos un montón de plantillas también. Algunas son gratuitas y otras no. Entonces, bueno, pues ahí tendríamos que buscar para saber cuál es la que nosotros queremos. En este caso, fíjense cómo este es de un centro, del CEIP Almudena Grandes. Entonces aquí tenemos un Genially que es una OCA, ¿vale? Entonces el alumno, según en la categoría que iba cayendo, pues tenía que ir resolviendo diferentes preguntas que están en cada una de las casillas, ¿vale? Eso también se puede hacer con Genially, si lo quieren con Genially o con Flippity, ¿vale? Entonces aquí pues pueden ir jugando. Si se fijan, pues en Flippity está aquí, ¿vale?
Entonces aquí pues tienen ese demo. Y entonces pues el alumno vas poniendo las fichas que tú quieras, por donde se empieza, por donde se termina. Aquí tienes preguntas que puedes ir haciendo si caen en alguna de las opciones. En cada una de las casillas puedes poner indicaciones si quieres, ¿vale? Entonces aquí tienes un montón de opciones. Aquí abajo tienen el dado. ¿Ok? Entonces ahí se los dejo para que lo visualicen y puedan ver las diferentes opciones. Y después también, otro de lo que está de moda es el Breakout Edu, ¿vale? Aquí lo más importante es que el alumno va a tener que resolver unos retos para abrir un candado y ese candado es el que le va a dar acceso a finalizar el Breakout. Aquí pues lo que nosotros deberíamos de elegir es una temática, buscar qué retos queremos hacer en el aula, ver cómo se abren esos candados y trabajar pues con premios intermedios y premios finales. Esto, por ejemplo, una de las herramientas que sirven y que funciona muy bien es el Google Forms, ¿vale? Aquí lo que yo hice en el aula es un Breakout Edu pues planteado para, te los voy a mostrar, para trabajar ecuaciones y lenguaje algebraico en tercero de la ESO. Entonces ellos pues tenían que seleccionar su correo y ellos en cada una de las preguntas, ¿vale? Yo elijo el grupo, soy del grupo 1, aquí soy el alumno 1 y trabajo con el alumno 2. Entonces aquí ya pues empieza el reto. Entonces aquí pues tienen un enigma en el que tienen que dar solución. Ellos se levantaban a mí y si yo veía que las 3 preguntas, las 3 respuestas de este reto eran correctas, les daba un código que ponían aquí y pueden seguir. Fíjense que si yo no pongo el código correcto, ¿vale? Yo no pongo el código correcto aquí, no me está dejando pasar. Hasta que el alumno no ponga el código correcto aquí, que solo lo sé yo, profesor, pues el alumno no puede pasar y así yo también le voy dando el feedback inmediato de si está equivocándose o no en alguna de estas opciones. Bien, entonces eso funciona pues muy bien. Con Forms lo podemos hacer o también lo podríamos hacer con el Flipit también nos deja. Bueno, por ir resumiendo un poquito, ¿vale? Para este aprendizaje basado en juegos, pues lo primero que necesitamos es una necesidad o un objetivo. Tiene que ser del currículum. Tenemos que ser bastante, estar alineados con el currículum y bastante fieles al currículum. Después tendríamos que identificar qué mecánicas de juego son las que queremos usar, ¿vale? Pues voy a usar una oca, voy a jugar a un Monopoly, voy a jugar unas cartas, voy a jugar un juego de memoria, lo que yo quiera, ¿vale? Y ahí lo que vamos a tener es ver cuál es el objetivo del juego y cuál es nuestro objetivo, ¿vale? Entonces vamos a ir modificando ese juego para lo que nosotros queramos. Si a lo mejor tenemos que modificar las reglas o no, con las reglas del juego me valen. Entonces ahí vamos a ir haciendo un alineamiento entre lo que yo necesito y lo que me está dando el juego. Y el tercer paso es jugar, ¿vale? Es imposible, se los digo desde ya, que nosotros podamos hacer un buen aprendizaje basado en juegos si nunca hemos jugado, ¿vale? Entonces tenemos que jugar nosotros para conocer cuáles son las reglas de ese juego, para ver cuáles son los objetivos y saber si lo que yo voy a hacer me va a funcionar o no. Y después, pues, preguntarle a los alumnos, ¿estamos aprendiendo? ¿Están sintiéndose cómodos? ¿Es útil ver si está funcionando o no? Y como siempre, o como toda actividad que nosotros hacemos dentro del aula, debemos hacer una metacognición, es decir, reflexionar sobre si lo que estamos haciendo es correcto. Y ahí reflexionaremos si aporta algo, si no aporta nada, si es diferenciador en cuanto a lo que yo hacía antes, si no, si me vale para más ocasiones, y ahí tengo que ir otra vez a ajustarlo y volver a empezar si es necesario volver a empezar. Bien, yo sé que he ido muy rápido, pero bueno, tenemos que tener en cuenta eso, que el juego puede darse en cualquier situación, en cualquier secuencia didáctica, sea un proyecto, sea una tarea, sea una UDI, lo que nosotros queramos podemos jugar, ¿ok? Bien, si ahora lo que hacemos es que nos vamos a la gamificación, ¿vale? La gamificación es el empleo de mecánicas de juego en entornos y aplicaciones no lúdicas, ¿vale? Con el fin de potenciar la motivación, la concentración, el esfuerzo, la fidelización y otros valores positivos
comunes a todos los juegos, ¿vale? Entonces, aquí lo que estamos usando no es un juego para aprender. Estamos utilizando diferentes mecánicas de juego que nos van a ayudar a que el alumno esté motivado, a que el alumno consiga los objetivos que yo quiero o a que el alumno se concentre, que se esfuerce. ¿Bien? Y aquí también, aquí si antes les decía que si nosotros no jugamos, pues es un poco complicado que el aprendizaje basado en juego. Si nosotros queremos gamificar, vamos a tener que jugar para saber si nos estamos adentrando en lo que queremos o no. Bien. ¿Qué no es gamificar? A veces es más fácil definir algo por lo que no, que por lo que no es que por lo que es. Entonces, gamificar no es jugar, ¿vale? No es necesariamente tenemos que jugar para estar gamificando, pero sí que utiliza dinámicas de juego, como estábamos diciendo. O sea, no por jugar al Monopoly yo estoy consiguiendo una gamificación, pero sí puedo utilizar del Monopoly el sistema de puntos, en el caso de los billetes, o el sistema de construcción de edificios, pues a lo mejor para un FP, ¿vale? En el que vamos a hacer una gamificación y vamos a utilizar que el alumno, pues con los puntos, se tiene que construir una ciudad, ¿vale? Y ahí dejamos volar nuestra imaginación. Además, ¿qué no es gamificar? No es dar puntos, no es dar medallas, ¿vale? Sino, sobre todo, lo que va a marcar la diferencia es dónde nosotros estamos usando estos elementos. O sea, por yo dar puntos no estoy gamificando, pero puede ser que mi gamificación lleve puntos, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo más importante es el fin, ¿vale? Gamificar no es tecnología, ¿vale? No necesitamos tecnología para gamificar. Se facilita si la utilizamos, pero puede ser que no la necesitemos, ¿vale? Entonces, no, por no tener tecnología, ya no puedo gamificar. Además, gamificar no es fácil, ya se los digo yo. Requiere tiempo, trabajo, dedicación, revisión, estar en constante movimiento, en constante cambio. Entonces, es bastante complicado que podamos realizar una gamificación si la queremos hacer deprisa y corriendo, ¿vale? Tenemos que tener paciencia, tenemos que tener tiempo y tenemos que tener muchísimas ganas. Gamificar no es algo nuevo, ¿vale? La mayoría de los elementos de la gamificación llevan ya pues muchísimos años y tampoco es la solución, ¿vale? Se trata de una herramienta más de aula en el que puede funcionar con cierto tipo de alumnado. A no todo el mundo le gusta gamificar y no todos los alumnos tampoco responden bien a la gamificación. Entonces, no es la solución, es una herramienta más que podemos tener como profesores. Bien. Aquí les planteo algunas de las herramientas que pueden usar para realizar gamificaciones, ¿vale? Ahí tienen el ClassDojo, ¿vale? El ClassDojo es una plataforma de control de puntos, ¿vale? En el que también tenemos la opción de llevar un diario de aula con fotos y esta funciona muy bien para los más pequeños, bueno, hasta incluso en la ESO también funciona bien. La he llevado también en la ESO y funciona muy bien, porque lo que son los alumnos son estos monstruitos verdes, pues tienen de todos los colores, no solo verdes, y les motiva mucho el tema de los puntos y de reforzar actitudes, ¿vale? Esta es el Classcraft, el segundo es el Classcraft, es un juego de rol completamente, ¿vale? Son personajes, cada personaje tiene sus habilidades y según lo que vayan haciendo en clase, pues tú les vas dando puntos y esos puntos los pueden canjear por habilidades, mejorar sus habilidades. Este está guapísimo, ¿vale? El Clash Royale, pues es una página web que nos permite crear cartas, ¿vale? Que nos va a ayudar para realizar un entorno gamificado, pues aquí podemos ir creando las cartas. Con el Twine lo que podemos hacer es la creación de la narrativa. En Genially tenemos muchísimas plataformas, muchísimas plantillas que nos permiten pues realizar esa narrativa a través de presentaciones interactivas o de esos entornos gamificados, pues nos pueden ayudar para realizarlo. Flipped Primary del amigo de Miguel Ángel, tenemos pues, es un perfil de Twitter y además es una aplicación que tiene un montón de vídeos, pero sobre todo yo la pongo aquí por el perfil de Twitter. ¿Por qué? Porque le encanta la gamificación y hace unas gamificaciones que son una maravilla. Vale la pena hacerse Twitter simplemente para ver las gamificaciones que hacen el aula. Después tenemos algunas ya gamificaciones hechas, como puede ser el Ministerio del Tiempo, ¿vale? Que está basada en una institución gubernamental fundada en los tiempos de Isabel la Católica y ya está creada, ¿vale?
Y después tenemos el Gamifica tu Aula, que es una asociación de profes que utilizan la gamificación, ¿vale? El Clash of Clans también es una gamificación de seres de Paleolítico que ya está creada y la podemos usar. Bien. ¿Qué diferencias hay? Pues ya hemos nombrado muchísimas, ¿vale? Entonces, para que queden bien claras y remarcarlo bastante, pues gamificar pues, consta de mecánicas de juego en el que los vamos a usar para algo que no es un juego, pero en el aprendizaje basado en juego sí que se utiliza el juego, ¿vale? En la gamificación, pues tenemos que tener una mayor programación y una preparación, y en el ABJ vamos a ir modificando según aspectos básicos. Después, en la gamificación se suelen utilizar recursos de diferentes herramientas para poder llevar pues, el control de puntos de aquí, la narrativa de aquí, el control de aula lo llevo de aquí, entonces tienes que, o bueno, normalmente se llevan bastantes recursos, y el ABJ no, con una sola herramienta, pues a lo mejor con un panel de Flippity o con un panel de Geniali es suficiente, ¿vale? Gamificar lo que busca o lo que puede hacer es modificar el comportamiento humano, y en el juego lo que vamos a ver es el comportamiento humano, ¿vale? A través del juego pues vamos a ver aquellos que son más tramposos, aquellos que buscan pues ayudar siempre al grupo, aquellos que van a buscar pues el beneficio propio, pero con la gamificación, como es un sistema en el que queremos desarrollar algunos comportamientos humanos, lo que vamos a hacer es cambiarlos, ¿vale? Vamos a estar trabajando con ellos para cambiar pues esos comportamientos. La gamificación suele ser más larga que el aprendizaje basado en juegos. Ambos van a generar aprendizaje y ambos se pueden utilizar en cualquier momento de nuestra acción docente. Bien. Y por hablar un poquito más de diferencia, esto en inglés está muy fácil, ¿vale? Porque la diferencia entre game y play es bastante, bastante grande. Nosotros es juego y jugar. Entonces, bueno, pues no es tan obvia, ¿vale? Entonces aquí, pues bueno, si nosotros lo que vamos a hacer es trabajar durante un tiempo corto y lo que queremos es jugar, seguramente estaremos desarrollando un aprendizaje basado en juego. Pero si lo que nosotros vamos a llevar a cabo es en un tiempo largo un juego, ¿vale? No vamos a jugar, sino lo que quiero desarrollar es un juego, utilizar esas mecánicas de juego, seguramente estaré desarrollando una gamificación, ¿vale? ¿Y cómo saber qué es lo que yo quiero realizar? Pues bueno, a través de este pequeño mapa se los hemos intentado dejar un poco más claro, que es, pues si nosotros lo único que queremos es entretener y divertir, pues necesitas un juego, ¿vale? Entonces lo que vamos a realizar, pues seguramente será un juego. Y entonces, si a ellos les gusta, te gusta o piden más o lo que sea, pues si no, pues game over o busca otro. Si sí, ¿vale? Pues tenemos la opción de que si los usuarios, queremos que los usuarios jueguen a este juego o logren algunos objetivos, pues seguramente estaremos haciendo un aprendizaje basado en el juego, ¿vale? Que no queremos únicamente entretener, si queremos recrear una situación real en un entorno controlado y nada más, pues lo que decíamos antes, una simulación, ¿vale? Si no quiero hacer esto y no quiero que los usuarios jueguen a un juego y logren objetivos, ¿vale? Pues la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es que si queremos que los juegos, que no usen el juego, pero sí la mecánica. Entonces, nuestra solución va a ser gamificar, ¿vale? Entonces aquí yo les recomiendo pues, que puedan tener esto un poquito más claro para que les ayude a ver qué es lo que ustedes quieren desarrollar en el aula. Bien. Y si nosotros quisiésemos desarrollar una gamificación, pues yo les comparto aquí el amigo Miguel Ángel de Flipped Primary, nos regaló un canvas para desarrollar una gamificación, ¿vale? Entonces aquí, teniendo en cuenta pues las dinámicas, la narrativa, las mecánicas y los componentes, podríamos diseñar una gamificación. Ahí se los dejo el regalito en este QR, ¿vale? Se lo pueden descargar, como la grabación, como el webinar se está haciendo grabado, pues ahí lo tienen también para una futura ocasión en el que lo quieran ver. Pues bueno, ¿qué nos habla Flipped Primary? De que tenemos que tener diferentes cosas en cuenta. Por ejemplo, en la narrativa
tenemos que tener en cuenta cuál va a ser el universo en el mundo en el que se va a desarrollar la acción, qué protagonistas tenemos, ¿vale? Si hay un villano para el que, al que tenemos que vencer, pues cómo lo vamos a vencer y de qué manera vamos a trabajar con él. ¿Qué aliados hay en el viaje del protagonista? ¿Vale? ¿Qué objetivos quieren conseguir los protagonistas? ¿Y qué conflictos va a haber durante la aventura? Bien. Además, pues, ¿qué premios van a conseguir esos alumnos que lo consigan? ¿Cuál es el reto final? Si hay un reto final, si va a haber giros inesperados o no. Y cómo vamos a cerrar la historia. Bien. Aquí, bueno, pues podemos también tomar algunas notas en este Canvas para saber si lo que estamos haciendo lo vamos a realizar bien. Después, ¿qué más cosas tengo que tener en cuenta aquí en esta narrativa? Pues el viaje del héroe, de Joseph Campbell. No sé si lo conocen, pero Joseph Campbell hizo un análisis de muchas películas de héroes y entonces él llegó a la conclusión de que hay un viaje del héroe, ¿vale? Y hay unas características que se ven en todos los héroes. Y bueno, ahí pues les dejo algunas de ellas, bueno, les dejo todas con algunas películas. Por ejemplo, el héroe siempre va a nacer o va a estar en un mundo ordinario aburrido. Si nos vamos a la película de Aladdin, pues donde vivía Aladdin en Ágrava, pues es un mundo ordinario pues bastante aburrido. Hay una primera llamada a la aventura en la que al héroe o al personaje le llaman a realizar algo. Pues ahí están Harry Potter, las cartas que le llegan por el buzón, todas juntas. Y el primer momento es en el que hay un rechazo de esa llamada. Por ejemplo, en Matrix con Neo y Morfeo, en el que Neo pues declina la llamada. Después hay un encuentro con el mentor, justo después de este rechazo con la llamada, pues se encuentran con el mentor en algún momento, pues ahí está cuando Harry se encuentra con Dumbledore, y se da el primer paso de cruzar el umbral, de aceptar esa llamada, ¿vale? Pues ahí tienen en Star Wars, cuando Skywalker lo van a buscar y se va de casa, ¿bien? Empiezan a conocer los aliados y a los enemigos, pues ahí, por ejemplo, en Piratas del Caribe con Jack Sparrow en la Isla Tortuga, y empieza a haber un pequeño acercamiento al éxito, un entrenamiento, van viendo una evolución, y bueno, pues esto lo podemos ver en muchísimas películas, he puesto aquí Mulan, y después, normalmente a este héroe le pasa algo en el que se tiene que enfrentar a sus miedos. Y ahí tenemos Hércules cuando pues se tiene que enfrentar realmente a todo aquello que teme y busca una recompensa tras enfrentarse a esos miedos, ¿vale? Y después hay un camino de vuelta en el que, bueno, pues ve cómo realmente se va a convertir en ese héroe y hace una resurrección, y ya es ese momento en el que pues realmente se da cuenta de que es la persona elegida. Por ejemplo, cuando Neo ve que es el elegido, cuando Harry Potter ve que realmente es un mago y que es muy importante, ¿no? Y siempre luego hay un retorno con el elixir, un retorno a casa, un retorno a su zona de ser. Entonces, si nosotros vamos a utilizar algún viaje, alguna ramificación que va en torno a superhéroes, pues deberíamos de tener en cuenta algunas de las características de este viaje del héroe. ¿Bien? Después tenemos que tener en cuenta los componentes, pues qué herramientas, qué avatares, cómo va a ir el sistema de puntos, si va a haber un leaderboarding, quién va primero, quién va después, cómo van esos puntos, pues lo tenemos que tener en cuenta. Si vamos a utilizar tableros o no, si vamos a usar insignias o no, qué premios vamos a dar por esos puntos o por ese leaderboarding, qué cartas vamos a usar o qué retos vamos a usar, ¿vale? Entonces ahí nos tenemos que preguntar todo eso. ¿Cuáles son las mecánicas que vamos a usar? Si van a haber diferentes niveles, si no, si solo vamos a hacer un nivel, qué retos van a tener que enfrentar o que van a superar, ¿vale? Y qué regalos van a tener a medida que van superando estos retos. ¿Qué poderes, si es que los van a tener los alumnos, pues qué poderes van a poder tener y cómo los van a canjear? Bien. Y por último, las dinámicas, ¿vale? ¿Qué recompensas? ¿Cuáles son los logros? ¿Qué estatus? ¿Qué tipo de jugadores tienes? ¿Cómo vas a hacer el sistema de competición? ¿Cómo vas a lograr esa emoción y ese enganche?
cómo vas a ver si va a haber algún regalo, como decíamos antes, qué estética, si vas a hacer algunos trailers, si vas a hacer carteles, ¿vale? Y cuál va a ser el as en la manga que vas a tener para poder seguir enganchando a los alumnos. Bien, por internet podemos encontrar diferentes canvas, ¿vale? Hay muchísimos. Este es el que nos regaló Miguel Ángel y el que tenemos pues para ustedes, pero hay muchísimos canvas. Bien, y en Progrentis nosotros utilizamos un poquito de esa gamificación. ¿Por qué? Porque tenemos una puntuación y el alumno sabe esta retroalimentación inmediata, le está dando puntos y va viendo de qué manera va consiguiendo ese feedback. Además, esto lo que va a generar es el enganche que nosotros llamamos pues el efecto Progrentis y que ayuda a que el alumno quiera seguir trabajando con la herramienta. Genera retos, genera enganche, como decíamos, y sobre todo que cada alumno va a su ritmo trabajando esa autonomía y ese trabajo propio dentro de la solución. Además, pues el profesor lo que va a hacer es apoyar a los procesos del alumno y ver todo ese camino de mejora del alumno. Y ahí tenemos pues el PRO, en el que es un producto desarrollado para niños de 16 a 20 años, en el que vamos a estar trabajando con paisajes de aprendizaje, en el que, bueno, que ellos son un avatar y van a trabajar a través de las ODS con un paisaje de aprendizaje, pues van a ir consiguiendo puntos, van a conseguir gemas que van a ir cambiando y que van a ir modificando pues todo este avatar que ellos tienen, ¿vale? Y aquí me gustaría dejarles un pequeño vídeo, no sé si se me va a ver. Ahí va. Bueno, pues ahí realmente vemos cómo el juego sí que puede hacer cambiar a las personas, ¿vale? Me encanta esta viñeta de Frato en el que dice, bueno, llegas 2 horas tarde, lo siento, pero es que tenía que recuperar el tiempo que no pude dedicar ayer a jugar porque tenía que hacer los deberes. Centrémonos en que realmente el juego es aprendizaje y que se puede llegar a aprender a través del juego, ¿vale? Muchas gracias por estar conmigo, por escucharme y bueno, si hay alguna pregunta, este es el momento. Sé que he ido un poquito rápido, pero bueno, la sesión está grabada y podemos verla cuando la necesiten. Marcos, aquí había una chica que preguntaba si podías compartir de nuevo la plataforma esta que aparecía el Classcraft, Sí, vamos a ver, la tengo aquí. Vale, esas son herramientas que podemos usar para cuando nosotros queramos crear una gamificación. A ver si lo encuentro. Aquí está. Déjame compartir la pantalla. Vale, ahí la tiene, ¿vale? Ahí está el ClassDojo, el Classcraft, el Class Royale, Geniali, Flipped Primary, el Ministerio del Tiempo, Gamifica tu Aula, el Twine y el Clash of Clans.
¿vale? Y bueno, las otras preguntas que han ido saliendo las has ido respondiendo tú sobre la marcha, así que... Sí, es que tenía aquí al lado el chat y entonces he ido pudiendo pues responder algunas, ¿vale? Bueno, aquí como ves te están diciendo que les ha encantado, que excelente, que muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a ustedes por contar conmigo y bueno, lo que necesiten, pues bueno, también nos tienen a nosotros como equipo para poder preguntarnos lo que quieran, ¿vale? A través de correos o lo que sea, ¿vale? Pues por mí, esto es todo, ¿vale? Entonces me despido y un saludito a todos. Nos vemos en el siguiente. Muchas Gracias, gracias, Mer. Marco. Gracias a Chao, vosotros todos. Un abrazo. chao, chao. Chao. Chao.